Hola, nosotros somos el grupo EMA de la Cátedra de Algoritmo y Estructura de Datos 2021 de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Mi nombre es Aldana Amante y soy de Villa María. Hola, mi nombre es Ezequiel Frosasco y soy de Villa María. Hola, mi nombre es Belén Benito y soy de Canals. Hola, soy Marco Córdoba, tengo 19 años y soy de Villa María. Bueno, para comenzar con nuestra presentación voy a leer el enunciado que debíamos resolver, pero brevemente, ya que luego con mis compañeros explicaremos con más detenimiento en ciertas partes. El enunciado nos hablaba sobre que a lo largo del día un cajero automático procesa transacciones que realizan los usuarios. Nosotros debíamos desarrollar un programa que cumpliera con lo siguiente: retiro de dinero, depósito en cuenta propia, consulta de saldo y entre otras consideraciones. Para comenzar, lo que nosotros realizamos fue recaudar la información que nos brindaba el problema, como por ejemplo, el cajero puede realizar 3 operaciones: retiro de dinero, depósito en cuenta y consulta de saldo. El usuario solo puede confundirse 3 veces su contraseña, ya que luego de eso se le bloquea la cuenta por 24 horas. El cajero pertenece al banco llamado BanMás. Si el usuario no posee una tarjeta correspondiente, se le cobrará 9,50 por cada acción que realice. Al final de la jornada, se generará un ticket que recopila las estadísticas más relevantes en el día. Las denominaciones que maneja el cajero son 4: billetes de 50, billetes de 100, billetes de 200 y de 500. Al principio de la jornada, el cajero pedirá que se ingrese la cantidad de billetes por cada denominación. El monto a retirar no puede superar los 5.000 pesos ni tampoco la cantidad restante en el cajero. Cuando exista algún error, se detalla el mismo con un mensaje. Y al retirar se otorgará la menor cantidad posible de billetes. Cabe destacar que al momento del depósito y el retiro de algún cliente debe ser múltiplo de 50. Análisis computacional. El análisis computacional es la fase que consta en la recolección de datos de nuestro problema. Al hacerlo, obtenemos valiosa información que nos servirá para desarrollar la búsqueda de una solución. Es un paso muy importante, ya que si tenemos bien en claro y definido la situación que queremos solventar, nos resultará más fácil y sencillo plantear diferentes respuestas a las preguntas que irán apareciendo. Como primer paso, tenemos la recolección de datos, que nos pondrá en contexto y nos formará una idea general del problema que debemos resolver. Se dan consideraciones importantes a tener en cuenta, como, por ejemplo, que el cajero maneja solo múltiplos de 50. Luego se procede con la preparación de datos, o también llamado preprocesamiento. Los datos y la situación nos generan preguntas. ¿Cómo encenderá el cajero? ¿Cómo se identificarán los usuarios? ¿Cómo se leen las tarjetas? ¿Y la información en ellas? ¿De qué manera nos movemos en el menú? Entre otras. Seguimos con la entrada de datos. Aquí se determina la forma en la que el usuario se va a comunicar con el cajero y cómo éste reacciona a sus mensajes. Además, pueden existir datos ya preestablecidos que puedan modificarse o no. Como por ejemplo, la contraseña de un usuario no puede modificarse, aunque sí lo hace su saldo. Continuamos con el procesamiento, donde los datos que se ingresan de manera análoga mediante un teclado numérico son interpretados en la lógica computacional, o sea, en el código de nuestro cajero. Podemos decir entonces que el procesamiento de datos significa cómo nuestro algoritmo va a reaccionar frente a las entradas que recibe de la persona que lo utiliza. En la interpretación de datos se entiende de distinta forma cómo estos funcionan en cada sección del programa, por lo cual debemos definir los modos en que leemos estos datos y qué realizamos en consecuencia. Por último, tenemos el almacenamiento de los datos. Estos se van a ir guardando en la memoria de los vectores, contadores o acumuladores que creamos, ya sea para las estadísticas finales del cajero o para su uso continuo y funcional, como por ejemplo que el saldo de un usuario se vaya modificando al realizar operaciones. Una vez realizado nuestro análisis computacional, proseguimos con la lógica computacional, en donde vamos a realizar refinamientos para poder llegar a nuestro algoritmo final. Al comenzar con el refinamiento del problema, al principio pensamos en utilizar variables. Estas están formadas por un espacio en el sistema del almacenamiento y un nombre simbólico llamado identificador asociado a dicho espacio. Pero también pensamos en utilizar constantes, que son valores que no pueden ser alterados ni modificados durante la ejecución del programa. Pero se nos haría muy extenso y confuso con la cantidad de variables y constantes que debíamos definir.
pero luego observamos que sería mejor utilizar vectores. En nuestro caso, el programa tiene una capacidad para 5 usuarios, por lo tanto, los vectores sirven para almacenar los saldos, las tarjetas, los números de tarjetas y las contraseñas de las mismas. Los vectores son un conjunto de elementos o datos homogéneos contiguos que poseen una dimensión, la cual tiene un tamaño físico que nosotros le indicamos. Deben ser del mismo tipo de datos y deben tener un nombre que los identifique. En nuestro caso, creamos 4 vectores dimensionados en 6, guardando en ellos los saldos, los usuarios, las tarjetas y los números de tarjetas. Yo voy a enseñar un poco de cómo trabajamos en el algoritmo y cuáles son algunas de sus definiciones. Lo que hicimos primero fue definir todas sus variables. En cada una de estas variables se indica cuál es el tipo de dato que se almacena en ella. Luego usamos vectores que se le denomina así a una zona de almacenamiento contiguo que contiene una serie de elementos del mismo tipo. Lo aplicamos para así poder poner el número de tarjetas, las contraseñas, el banco al cual pertenecen y el monto disponible en cada una de ellas. Asignamos cada una de esas variables. Más tarde colocamos el código del cajero, que sería la variable redCode, que esta variable es usada para poder salir o ingresar del repetir. Luego le pedimos al usuario que ingrese la cantidad de billetes de cada denominación para poder darle un valor inicial al banco, un monto específico. Más tarde se pide que se ingrese el número de tarjeta y mediante un para se busca esa tarjeta leyendo los datos correspondientes, como la contraseña que luego se compara en la lectura de la clave o el saldo. Esta explicación sería por encima lo de la primera parte del algoritmo, realizado junto con mis compañeros. Ahora uno de ellos va a explicar la segunda parte. Bueno, una vez que se presenta al usuario la pantalla con las distintas operaciones que se pueden realizar, debe elegir una. Si su opción es igual a 1, es decir, ver el saldo, se entrará en una estructura así entonces, en donde se evaluará si el usuario tiene tarjeta de más. Si la tiene, no se le cobrará la comisión de 9,50. En el caso contrario, se le descontará este monto de su cuenta y una vez evaluado esto, se le demostrará en pantalla su saldo y una opción por si quiere seguir realizando otras operaciones. Si desea hacer otra, se le mostrará nuevamente el menú de opciones, si no, saldrá el ciclo y se volverá al inicio donde se ingresa el número de tarjeta. Para la opción igual a 2, que sería realizar un depósito, también entrará en una estructura así entonces, en el cual el cliente deberá ingresar el monto a depositar y evaluaremos con otra estructura selectiva si el dinero ingresado es múltiplo de 50. Si lo es, iremos preguntando cuántos billetes de cada denominación ingresó y esto se lo sumaremos con lo que ya cuenta el banco. En el caso de que el monto no sea múltiplo de 50, se mostrará por pantalla un mensaje de error. O también se mostrará este mensaje si la cantidad de billetes ingresados no coincide con el monto depositado. En esta opción, como en todas, se verá si la tarjeta pertenece a Banmas para realizar el cobro de comisiones y se preguntará si desea realizar otra operación. En el caso del retiro de dinero, es decir, la opción igual a 3, se ingresa a una estructura selectiva y evaluaremos si el banco cuenta con dinero. Si es así, se le preguntará cuánto dinero desea retirar. Para poder realizar la operación, evaluaremos el monto a retirar con 3 condiciones. Estas son que el retiro tiene que ser menor o igual a 5.000, también menor o igual a la cantidad de dinero que posee el banco y por último debe ser múltiplo de 50. Habiendo cumplido esto, iremos descontando el dinero de la cuenta y así también los billetes con que cuenta el banco, dando la menor cantidad de estos posible. En el caso de no cumplir alguna de las condiciones, se imprimirá un mensaje de error y también se evaluará si se le tiene que cobrar comisiones o no. En la última opción, es decir, opción igual a 4, lo que se realiza es que distintas variables tomen determinados valores. ¿Para qué? Para finalizar con el ciclo y salir así de la cuenta del usuario. Cuando se ingrese la tarjeta que contenga como número 0000, se emitirá un ticket con los datos de la jornada. Este tendrá varios apartados, entre ellos estarán la cantidad de veces que se usó el cajero y la cantidad de veces que se bloquearon las cuentas.
que ambas las determinamos con contadores, al igual que el importe total cobrado por comisiones, exceptuando que a este último lo multiplicamos por 9,50 para obtener el monto. Luego, el total depositado y entregado, que básicamente lo obtenemos realizando acumuladores ubicados en las opciones 2 y 3 respectivamente. Los billetes que entregamos también se obtienen a partir de 4 contadores, uno por cada denominación, ubicado en la opción 3. Y por último, el mayor retiro y depósito lo sacamos al ir comparando los montos ingresados, tomando como mayores a los ingresados por primera vez.